Buenas noches. Vamos a aprovechar este programa para hacer una edición especial de En Profundidad. Algo que a veces viene bien, algo así como detener la pelota y repasar los momentos, algunos de los momentos más importantes que se vivieron en el programa, fundamentalmente y de cara a las elecciones que ya están, que ya vienen, a las elecciones presidenciales, a las elecciones a diputado nacional, que van a dar una nueva conformación del mapa del poder. Por eso les proponemos hoy escuchar a quien seguramente será la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, María Eugenia Bielsa, hablando de esta nueva realidad institucional que se va a vivir en la provincia. Vamos a escuchar a Jorge Boazo, concejal del Frente Progresista de la UCR, muy duro con el socialismo. Después tendremos otro bloque con el gobernador electo, con Antonio Bonfatti, quien se va a referir también, vamos a charlar también respecto a lo que se viene, con Mónica Fein, hablando del cambio de autoridades en Rosario, y por último con Hermes Wiener, el actual mandatario, candidato a presidente de la Nación, y con Miguel Lifchitz, que termina su mandato, termina sus 8 años de gestión en Rosario y se va como senador provincial. Tras el corte entonces, con nosotros aquí, Boazo y María Eugenia Bielsa. Muchos empiezan a observar a María Eugenia Bielsa como, digamos, la protagonista fundamental de una legislatura que es desde lo numérico adversa, va a ser adversa al gobierno. Entonces Lamberto, cuando vino acá al debate, decía dinamitar. No van a dinamitar la... Y yo ayer le decía, conversaba esto con muchos, y digo, la sociedad no, y los dirigentes, y particularmente vos, sabés que la gente no te votó para dinamitar nada. Es que a mí me parece que cuando uno forma parte de un cuerpo colegiado que tiene la responsabilidad de cogobernar, y en esto tendremos que, lo que sí es probable que tengamos que dar un salto cualitativo, porque es verdad que Santa Fe ha avanzado en muchas cosas, ¿no? Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias han mejorado la performance electoral y han afianzado la democracia. Creo que la boleta única también. Veremos luego los resultados. A veces tenemos todos alguna duda respecto de si esto no va a terminar atomizando las estructuras partidarias, y entonces las elecciones van a ser muy personalistas, y entonces suceda que las estructuras partidarias, que tienen una función importante, por lo menos desde mi punto de vista, digamos, de alguna manera se dilaten o empiecen a no ser tan útiles como deben ser para primero formar militantes, luego formar dirigentes y finalmente formar representantes. Pero lo que sí estoy segura es que nosotros somos elegidos por el pueblo de Santa Fe, y la verdad que nadie trabajaría desde la legislatura contra el pueblo de Santa Fe. Lo que sí vamos a trabajar de acuerdo con nuestras convicciones, y estoy segura que probablemente esto nos produzca una maduración, una vuelta más de maduración a la democracia, porque seguramente los proyectos que el Ejecutivo envíe van a necesitar de diálogo, de consenso, probablemente de una construcción colectiva, y también esto nos va a permitir a nosotros desde la legislatura tener algunos proyectos que hoy, por ejemplo, sé que están para discutir, que están en el debate, que le interesan a una serie de santafesinos, y que a lo mejor no se discuten porque no tenemos los números suficientes para discutirlo. La verdad que yo creo que vamos a hacer un trabajo, y que nos comprometemos a hacer un trabajo constructivo, por supuesto constructivo desde nuestra mirada, desde nuestras convicciones ideológicas, que las tenemos, y tenemos una posición, digamos, una posición doctrinaria común, pero que estoy segura que vamos a poder trabajar. Y también lo dijo esta mañana el gobernador electo, que él estaba seguro que iba a poder trabajar con la legislatura, y yo garantizo que eso va a poder ser así, digo, desde mi lugar, ¿no? Y por el otro lado, cuando se le preguntó al gobernador actual, al doctor Wiener y al doctor Bonfatti, cuáles habían sido las leyes que ellos hubieran necesitado fundamentalmente para gobernar,
ambos contestaron la reforma tributaria. Y en realidad la reforma tributaria que el justicialismo no votó, no la votó porque no acordaba conceptualmente, porque no acordaba metodológicamente, porque no acordaba en su implementación, pero el justicialismo ha manifestado que está dispuesto a discutir una reforma tributaria con algunos, digamos, con algunos ítems o con algunos indicadores en los cuales nosotros tenemos convicción de que deben revisarse, y otros que tenemos convicción de que deben mantenerse. Entonces la realidad es que en 3 años y medio una sola ley, que fue una ley importante para el gobierno, no la acompañó el justicialismo, pero no por poner palos en la rueda o no por impedir o dinamitar la gobernabilidad, sino porque no acordó conceptualmente. Y me parece que también ese es un rol que se le asigna a los ciudadanos a la legislatura, ¿no? ¿Te sorprende el resultado final a gobernador? Porque a mí me parece, como es un análisis muy propio, que el Frente Progresista jugó en esta campaña como si ya hubiese ganado la elección, y que se planteó desde muchos sectores, a lo mejor refractarios al gobierno nacional, que la pulseada era kirchnerismo, antikirchnerismo, y que ahí se explica un poco el voto del CEL. A mí me sorprendió porque la realidad es que, bueno, creo que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque inclusive las encuestas de los días anteriores, que son un poco las válidas, en ninguna de yo vi 3 o 4 no encuestas sino resultados de encuestas, y en ninguna de esas encuestas la dimensión que adquirió del CEL ayer estaban reflejadas, ¿no? Y me parece que también es lógico que le haya sucedido eso al Frente Progresista Cívico y Social, porque seguramente tampoco tenían esa información, y a veces hay comportamientos que se dan en el día de la elección que no se dieron o que no se pudieron presuponer previamente. Digo que claro que resultaba extraño que en algún momento del CEL fuera ganando para la gobernación, sobre todo porque yo lo he dicho en alguna oportunidad, y me parece que la realidad me ha demostrado lo contrario, sobre todo porque yo tengo para mí que alguien que aspira a gobernar la provincia tiene que tener, que es legítimo que alguien desee ingresar a la política, pero que tiene que tener un expertise, un conocimiento previo, una práctica, aunque sea su primer desempeño, pero tiene que tener una formación previa en la administración pública. Digo, uno llega el 10 de diciembre y el 11 está preparando el presupuesto, que en definitiva es el plan de gobierno y donde están los objetivos prioritarios y los énfasis de un gobierno. Y leer un presupuesto, si bien es una técnica que hay que adquirirla y no es delegable, es una tarea casi de escribiente entre el ministro de Hacienda y el gobernador. Y está claro que del CEL, y a mí me parece que en ese sentido él ha sido muy honesto, ha dicho: yo no sé gobernar, no tengo equipo y no conozco la provincia, la estoy conociendo y siento una enorme fascinación por eso. Y reconozco que también cuando en el debate él hizo algunos diagnósticos en los que nosotros coincidimos, pero que son diagnósticos fenomenológicos, no científicos, y no propuso no hizo ninguna propuesta que tuviera que ver con cómo resolver ese diagnóstico, ¿no? En muchas ocasiones Agustín y del CEL coincidían, pero lo que no había era un ábaco de soluciones al diagnóstico que se presentaba o al conflicto que se presentaba. Entonces, a mí me parece que del CEL, y creo que finalmente esto terminó surgiendo en las elecciones, probablemente si sigue interesado en la política, sea un buen candidato en el 2015, si en este tiempo se forma para gobernar una provincia. Pero una provincia no la gobierna exclusivamente, porque uno puede creer que compra como un enlatado un equipo, pero no, la verdad que no, que lo más difícil para todo, ¿no? Para el fútbol que a vos te gusta tanto, lo más difícil es constituir el concepto de equipo, ¿no? Y me parece que a él le hubiera sucedido lo mismo si hubiera ganado. Digo, se está viviendo un momento particularmente extraño, ¿no? Porque tenemos a un candidato presidencial como Wiener, con chances de salir segundo, pero vemos en la provincia de Santa Fe que tendrá que asumir Bonfatti en un escenario muy complicado porque no tiene mayoría en las 2 cámaras, y donde el radicalismo le está pidiendo mayor participación a través de la propia vicegobernadora. ¿Qué es una pelea por cargos esto? No, yo dije
en otras declaraciones que la verdad que a mí los cargos me importan un carajo. La discusión es otra, o debería ser otra, mucho más profunda, y en esto han sido muy claros Mario Barletta y ha sido clara la misma vicegobernadora en más de una de las oportunidades que estuve con ella. Un frente hoy es un partido político, tiene el mismo rango jurídico, tan es así que en una interna abierta, simultánea y obligatoria competimos dentro de un frente y competimos con candidatos de otro partido político, radical, como fue mi caso, con FEIN socialista. Entonces, o un frente se constituye y se construye como lo es o lo fue un partido político, o no es un frente. Es una asociación de empresas, una UTE, transitoria o temporaria. En el Frente Progresista Cívico y Social sucede que tenemos un frente que jurídicamente está constituido, pero que en la praxis, en la práctica, no es un verdadero frente. Es un amontonamiento de siglas y de personas que terminan contribuyendo a un partido político que es el socialismo. Entonces, ¿qué decimos los radicales? Por lo menos, que digo yo con contundencia, es que o se construye fundacionalmente una coalición política con estatuto, con principios y con un plan de gobierno consensuado y acordado entre los partidos que integran el frente, o el radicalismo se tiene que ir de este frente. No tiene ningún sentido que integre este mentiroso frente que se vende en Buenos Aires como si fuese el ejemplo a seguir, y nosotros le decimos, lástima que no podemos llegar a Buenos Aires, decimos, señores, no se engañen. En Santa Fe el frente es una ficción. Hay un emperador, uno que manda, y los otros que obedecen. Y el radicalismo no es un actor igualitario, no es un actor al mismo nivel que tiene el socialismo en el frente, menos aún los otros partidos que integran el frente, que algunas de ellas son siglas nada más que al único efecto de decir que el socialismo integró en el frente fuerzas de distintas vertientes, son parte de las preposiciones, como vengo diciendo en la última semana, es decir, son siglas del sí, para, falta el por, según, sin, sobre, tras, es decir, son siglas que la gente, usted sale del canal, le pregunta a 1000 personas si sabe qué es el sí, y dicen, ¿qué es el sí? ¿Quién lo eligió a Jorge G? ¿Lo eligió la Unión Cívica Radical? ¿Lo eligió la Convención Provincial? ¿Lo eligieron la autoridad? ¿Lo eligieron los afiliados? No. Una vez más lo eligió el dedo del socialismo, Wiener, Bonfatti, que, bueno, compran todavía algunos radicales por cargos y le permiten a ellos, al socialismo, decir que tienen un frente donde hay una fórmula integrada, socialista y radicalismo. Eso no tiene nada que ver con una coalición política. Estudie lo que fue el pentapartito italiano, lo que son las europeas, lo que ha sido lo que es la uruguaya, lo que es la chilena, en donde los partidos dentro de un frente están en el mismo nivel. Claro, pero en eso ha sido, honesto, Wiener, me lo dijo a mí, que él no cree en la alternancia, que cree que es un error del frente chileno. Bueno, por eso yo digo que hay que irse de este frente, porque como lo sé eso, porque lo conozco a Wiener de hace muchísimos años, muchísimo tiempo, y siempre ha hecho exactamente lo mismo. Wiener siempre usó la gente y las siglas, y cuando no le sirvió mal las tiró. Tiró a la gente y tiró las siglas. Soy testigo directo cuando Hermes en la cumbre de Usandizaga y Horacito acá, y cómo está Horacito, y tenemos que charlar con Horacito y tenemos que construir una alianza. Cuando Horacito estaba en la cumbre, Horacito de Usandizaga, él le decía Horacito. Cuando Horacio, el vasco, entró en desgracia política, se terminó el Horacito. Y así hizo siempre. Y así convencía a algunos radicales, le daba cargos de diputados provinciales o lo hacía concejales,
o lo incluía en algún tipo de fórmula y justificaba la Unión Cívica Radical en alianza con el socialismo. Lo hizo con Pino Solanas en el último tiempo, y el último engañado nuestro fue Ricardo Alfonsín. A pesar de las advertencias que nosotros le decíamos a Ricardo, que le decíamos: mirá, Ricardo, no te engañes, porque Hermes va a hacer lo que le convenga a él y a su estructura y a su grupo, no lo que te convenga a vos o la Unión Cívica Radical. Dicho y hecho. ¿Cómo no van a usar y tirar si lo hicieron con Giustiniani? Lo usaron durante mucho tiempo, lo aprovecharon, les sirvió él y toda la estructura del socialismo militante para acceder a la intendencia en primer término y a la gobernación después, y en la primera de cambio, cuando uno de los sectores quiere competir legítimamente y democráticamente dentro del sistema, lo mandan al cadalso, ¿no? Lo mandan al infierno. ¿Cuál es su impresión del resultado electoral, el análisis político del gobernador electo de lo que pasó? A nivel nacional estamos hablando. Señor. Bueno, indudablemente que la ciudadanía le da un respaldo al actual gobierno. Las razones son múltiples. Usted sabe que nunca hay una sola explicación para saber por qué vota la gente, pero indudablemente ha privilegiado una estabilidad, un gobierno que evalúan que cosas que andan bien. Nosotros también como oposición decimos que el gobierno tiene aciertos y obviamente también marcamos errores. Y explicitamos uno y apoyamos otro, y cuando decimos que hay cosas que no nos gustan, también planteamos una alternativa. Pero ha sido una elección que en principio creo que nadie esperaba la contundencia, sí que ganaba Cristina. Bueno, este resultado primaria, falta la general, creo que poca posibilidad de modificación de ese, al menos los grandes trazos, y bueno, a seguir trabajando por Argentina y por Santa Fe. ¿El Frente Amplio Progresista tiene chances de crecer en estos 2 meses con la candidatura de Wiener? Bueno, en verdad Wiener hizo 35 días de campaña. Hubo muchas provincias que no pudo recorrer. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande. Y creo que estos 2 meses y algo nos dan una posibilidad también de explicitar nuestro proyecto, nuestra propuesta. Queda una intermes, dirían, sobre las elecciones en Santa Fe, las autoridades, digamos, que han resultado electas, y la Asunción. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace todo este tiempo precioso, me parece, antes de la Asunción? Seguir gobernando la provincia, no es un tema menor. Y obviamente pensar, hay que pensar todos los días, los pasos, la constitución de equipos, pero creo que hay que ser prudente, hay que dejar que las brevas maduren, como decía por allí un autor, tranquilos, no hay que apresurarse. Hay un resultado, me imagino que no fue, o sea, las finales se ganan, nos explican, usted ganó. Pero bueno, el resultado fue muy finito y aparece en segundo lugar alguien que no solamente que viene desde afuera de la política, sino que no fue capaz de articular una sola idea y sin embargo casi triunfa. Ahora las elecciones nacionales donde gana Cristina. ¿Le está faltando algo al socialismo, al Frente al socialismo en Santa Fe? Al Frente Progresista. Ajá, al Frente Progresista para llegar a lugares más allá de Rosario. No, bueno, hemos ganado también en Santa Fe. En Santa Fe, en el norte, en tiempo. Tiempo y visibilidad de un proyecto, porque fíjese usted que cuando uno analiza las obras del gobierno y las acciones del gobierno, que tiene que ver con satisfacción de necesidades, porque hay prioridades. Hay pueblos del interior en donde prácticamente hay trabajo, hay agua, hay cloacas, hay electricidad, hay un cierto bienestar social, en el sentido de que hay una sociedad cohesionada, y es muy poco lo que usted tiene para cambiar. Al menos en los primeros años, porque hay cosas que no llegan a visualizarse, que se requiere tiempo. Mejorar la calidad institucional usted no lo muestra, o el cambio en la justicia no lo muestra de un día para otro. Bueno, entonces hay gente que indudablemente tuvo una opción, tuvo otra, decidió, pero en los lugares donde mayor presencia del Estado ha habido
en cambios profundos, indudablemente que ha habido la mayor cantidad de votos. En el norte, que ha sido muy buena elección la que hizo el Frente Progresista Cívico y Social, porque ha sido durante décadas abandonado por falta de proyectos. Entonces, si usted ve ya los dos acueductos que se están adjudicando estos días, y las escuelas, y los hospitales, el hospital que se está levantando en Las Toscas, el de Reconquista, y las propuestas para la cuña boscosa el plan de raíces para los jóvenes, o la entrega de tierras a las comunidades primitivas que hacía décadas que no se le otorgaban, es decir, son todas cosas que van cambiando y transformando, y hay lugares donde ha sido menos visibles los cambios, toda la franja oeste, ¿no? y sur. Preguntaba, más allá del Frente Progresista, de lo que se conoce, digamos, en cuanto a la dirigencia del radicalismo, del socialismo, de otros partidos, ¿sería necesario ampliarlo, ir más allá? Nosotros siempre estamos abiertos a sumar a todo aquel que se quiera sumar a una propuesta. El programa de gobierno está explicitado, está escrito, tanto el de 2007 como el de 2011. A su vez hay un plan estratégico para seguir adelante en esta relación entre lo público y lo privado, y ese va a ser nuestro norte, nuestro destino. Creo que no hay posibilidad de ir variando las cosas de un momento a otro, porque creo que no terminamos de consolidar políticas, y es necesario entonces seguir dándole fuerza a estas cosas, a estos proyectos. ¿Cómo imagina su gabinete? ¿Con qué estilo de acción y con qué coloratura política? ¿Se podrá pensar en más presencia de los partidos aliados? Mire, no lo hemos charlado todavía eso, porque me parece que primero tenemos que definir, más que los nombres, este sentido que le decía que estábamos dándole, y bueno, ¿y quién puede ocupar un cargo de este tipo? Entonces me parece que no se trata ni de personas ni de pertenencias partidarias, sino de la idoneidad para desempeñarse en un ministerio. En esta materia, cuando Wiener asume, le da al gabinete otra, unifica carteras, se crea otras. ¿Usted va a mantener estos rangos? ¿Va a crear otros? No, como lo dijimos, sí. Como lo dijimos en la campaña electoral, hay dos áreas que para nosotros son importantes. Una es la del hábitat, porque creo que amerita en Argentina y en Santa Fe también en particular darle un mayor énfasis. Nosotros estamos ahora con 13.000 soluciones habitacionales, pero creo que hay que ampliar el abanico a sectores medios, de trabajadores, el tema de la tierra, que tanto hemos insistido con esa propuesta, y el tema de la energía, porque el crecimiento de la producción, creo que hay un cuello de botella allí, que es el tema energético. Entonces, el hecho de que la EPE como empresa compra y venda energía no termina de darnos un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante que merece ser explorado, a partir de generación de energía y cogeneración de energía. Entonces me parece que tiene que haber un área específica que aborde este tema, que no es la empresa provincial de energía, que tiene otra misión. Le va a tocar gobernar la provincia con un escenario institucional inédito, las dos cámaras en contra. Va a ser, digamos, un ejercicio de tolerancia, de consenso de parte del gobernador, pero también de la oposición. ¿Cómo imagina esta relación con el peronismo? Poniendo los problemas de los santafesinos arriba de la mesa, convocando y dialogando con la oposición en ambas cámaras, y bueno, y tratando de que aquellas leyes que entendemos que son necesarias para la gobernabilidad o para desarrollar tal o cual proyecto sean aprobadas. Me parece que no hay otro camino que no es el diálogo, no hay otro camino. ¿Cree usted que desde el justicialismo habrá tendencia hacia ese diálogo? Porque Lamberto decía en la campaña, vienen por otra cosa. Bueno, pero en la campaña usted dice algunas cosas en función de sacar un voto más o menos. Yo creo que sí, que hay madurez política en la provincia de Santa Fe. En algún momento hablaste de la necesidad de crear una Secretaría de Turismo. ¿Esto se va a poner en práctica? ¿Va a ser la única, si se quiere, modificación en la grilla actual de secretarías o va a haber otros cambios? Bueno, lo estamos viendo. La de turismo estamos convencidos que hay que hacerlo, Mauricio, porque la verdad que la ciudad es una ciudad que ha encontrado en el turismo una nueva actividad sumamente importante, que
no solo da trabajo a hoteles, restaurantes, sino yo digo, también da trabajo a quien vende pororó en el parque, ha sido el primer captador de jóvenes en la ciudad para la gastronomía y la hotelería en el tema de trabajo, así que queremos potenciar y crear una secretaría Esqueletur, que hoy es una entidad público-privada, tenga una persona en el gabinete municipal para que todas las áreas comprendan que una ciudad turística tiene un desafío nuevo, que es justamente mirar todo desde un lugar de la atención de una ciudad anfitriona al turismo. Así que eso desde ya también hemos planteado que vamos a fortalecer el área de tránsito, o con agencia o dirección general estamos viendo en términos de estructura, pero es necesario, entendemos, mejorar las áreas de control. Esto tiene que ver también con un nuevo desafío que tenemos, con un parque automotor mucho más grande, con una necesidad de tomar medidas y una necesidad de que las áreas de control mejoren y se fortalezcan en lo tecnológico y en la cantidad de agentes. Hasta ahora vamos en estos temas y por supuesto dialogando con el gobierno provincial lo que tiene que ver con hábitat, todo lo que es vivienda para sectores medios y para sectores con vulnerabilidad social, y el tema seguridad, que es otro de los temas que seguramente nos va a ocupar en los próximos 4 años. ¿Seguirán actuales funcionarios en tu gestión o cambiarán todos? No, algunos van a seguir, algunos van a seguir porque creo que hay equipos que son muy buenos, gente joven, que sumó Miguel Lifchi en los últimos 4 años y que tienen experiencia como para acompañarnos. Siempre creo que los cambios parciales son interesantes. Vamos a incorporar sí nuevas miradas en algunas áreas y también para repensar como todo los nuevos desafíos que tiene la ciudad, pero creo que hay funcionarios muy valiosos que son importantes conservarlos o ubicarlos a lo mejor con esa experiencia en otro lugar, porque también es interesante alguien que ha estado mucho tiempo en un lugar, plantearle un nuevo desafío, porque bueno, la gestión pública también es agotadora, es de mucho trabajo y es bueno a veces cambiar de lugar para llevar esta experiencia, pero en nuevas áreas. ¿Quién debería ser el presidente del Consejo? Se lo pregunté a Miatelo dice alguien de la oposición. Vino Giuliano, dijo lo mismo, Boazo dice lo mismo. ¿Qué dice el socialismo, el Frente Progresista, si quiere? Bueno, creo que le corresponde al Frente Progresista. Hemos ganado las elecciones en intendentes y en concejales. Tenemos 11 concejales del Frente Progresista. Claramente la ciudadanía ha planteado tanto en la votación de concejales como en la votación de intendente la mayoría ha ganado la lista del Frente Progresista. Yo creo que claramente debería ser del Frente Progresista. No hay, además, nosotros siempre hemos tenido una conducta en el Consejo y la hemos respetado también en la Cámara de Diputados, que es respetar la voluntad popular. En la última Cámara de Diputados había posibilidades entre toda la oposición de definir otra presidencia y nosotros dijimos que no, que era la primera minoría y la que tenía el peso no solo de la sucesión sino del voto popular la que tenía que tenerlo, y hemos sido respetuosas de esta definición en todos los lugares donde hemos estado. Así que considero que el Frente Progresista, y será el Frente Progresista el que tendrá que dialogar y ponerse de acuerdo para definir la presidencia del Consejo. Una de las secretarías estratégicas es la de gobierno. Pregunto, ¿seguirá asegurado ahí? Bueno, lo vamos a ver. Creo que es una figura muy importante, Fernando Asegurado, necesaria en el gabinete. Veremos el mejor lugar, el mejor aporte que él pueda hacer. Me parece que es una persona de las jóvenes con experiencia que son importantes, pero no hemos definido todavía las áreas a continuar y las áreas a cambiar o cambiar de lugar. Así. Qué difícil se hace salir de esta campaña para meterse en otra donde todo parece estar definido. A mí me hace acordar a lo que pasó en Santa Fe. Después de la primaria era como que todo estaba definido, que uno ya sabía quién ganaba, quién perdía. Sí, sin embargo, hubo después algunas sorpresas, ¿no? Entre la primaria y la general hubo algunos cambios que por lo menos no se visualizaban tan claramente, y creo que aquí puede ocurrir lo mismo. Si bien los
los datos, las cifras que surgieron de la primaria fueron contundentes y las diferencias son muy marcadas. Me parece que hay todavía algunos interrogantes, hay un tiempo que en Argentina es un tiempo extenso, de aquí hasta el 23 de octubre, y por otro lado me parece que el gobierno nacional está jugando obviamente para obtener una mayor diferencia, pero también hay algunos datos de la realidad que juegan en contra. Y por otro lado creo que también hay jugadores como el caso de Hermes Wiener que están poniendo toda la carne al asador. El Frente Amplio Progresista me parece que ha surgido como una alternativa para quedarse en el escenario nacional, que va a crecer considerablemente, que se va a convertir en una opción electoral y además en una expectativa para el futuro de la Argentina, así que allí también nosotros por lo menos tenemos puesta mucha expectativa. Y también hay que ver qué ocurre con el resto de los candidatos, en términos de cómo terminan finalmente posicionados, porque esto puede representar la elección de octubre, Mauricio, creo que un punto de inflexión en la historia política contemporánea de la Argentina. Me parece que va a haber dirigentes y expresiones políticas que van a quedar muy golpeadas y que les va a ser difícil recuperarse, y otras que van a quedar con un panorama muy amplio para seguir creciendo. Yo lo decía en el editorial de apertura que para el socialismo amanece un tiempo distinto, porque de acá a 4 años, o sea, seguirán gobernando Rosario, seguirán gobernando la provincia de Santa Fe y se convierten en una opción nacional. Pregunto, ¿cómo se hace desde un partido chico para ocupar tantos lugares? Bueno, es una buena pregunta que también obviamente nos la hacemos nosotros. Creo que es un gran desafío para el Partido Socialista. Después de octubre, probablemente una vez terminadas las elecciones, vendrá un tiempo de discusión, de debate, de reflexión, donde me parece que tenemos que fortalecer la unidad, la homogeneidad de nuestra organización política en Santa Fe especialmente y en el resto del país, y abocarnos a una tarea de desarrollo y de crecimiento muy fuerte para darle sustento, para darle basamento a este crecimiento electoral que sin duda vamos a tener el 23 de octubre. Hablaba el fin de semana con algunos referentes del socialismo y me decían, no, lo que se viene es muy distinto. Admitimos que tenemos que compartir el poder con los aliados, tal vez haya una amnistía con el sector de Giustiniani, y Bonfatti no es Wiener. Hablando de que se viene otro momento. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sin duda que el momento es distinto, porque nunca los escenarios históricos y políticos se repiten, siempre tienen variantes. La relación con la legislatura va a ser distinta. Está claro que Bonfatti no es Wiener, para bien y para mal. Seguramente, como cada uno de nosotros, tendrá que poner toda su impronta al frente de una gestión de una provincia tan importante como Santa Fe, pero yo no tengo duda que tiene la experiencia y la trayectoria y la capacidad para llevar adelante esa tarea perfectamente. Y por otro lado, me parece que obviamente el escenario político va a ser distinto. Después de octubre va a haber otro escenario político en la Argentina, otras relaciones de fuerzas, otro Parlamento Nacional, y habrá que tener la flexibilidad como para adaptarse a una nueva realidad y seguir trabajando. Trabajando desde la ciudad, trabajando desde la provincia, y también articulando con el gobierno nacional en un proyecto de país que me parece que necesita más que nunca, no de confrontación, sino de consensos y de acuerdos, por lo menos en los temas estratégicos. Pensaba esta mañana, a Licio le quedan 3 meses como intendente de Rosario, los últimos 3 meses. Gracias. ¿Qué se siente íntimamente después de haber sido revalidado siempre en las urnas? Porque creo que ha sido la gran ratificación, ¿no? Sí, por un lado una gran satisfacción, un reconocimiento, porque la verdad que
en estos años, 8 que fueron muy intensos, muy vertiginosos, puse el alma y la vida en la gestión, en la ciudad, con aciertos, con errores, hubo muchas cosas que salieron muy bien, otras quizás no tanto, pero la verdad que me parece que el saldo es muy favorable y por eso el reconocimiento de la gente de la ciudad, el posicionamiento hoy que tiene Rosario, el reconocimiento que tiene esta ciudad a nivel nacional, a nivel internacional, donde uno vaya, se habla bien de la ciudad y esto creo que bueno, es un mérito en parte, obviamente, de la gestión municipal. Por otro lado, también un desafío de seguir cumpliendo con las expectativas de toda esa gente que me ha votado, de Rosario, de las ciudades vecinas, incluso muchas ciudades donde en otras categorías ganaron otros partidos y sin embargo en la categoría nuestra de senador tuve un respaldo muy amplio. Así que también la tarea de mostrar que desde un lugar legislativo, que por allí mucha gente subestima, también se puede jugar un rol importante. Y por otro lado vamos a seguir trabajando, Mauricio, en este desafío de construir un gran partido socialista que esté a la altura de las expectativas que se van a generar en octubre. Creo que esa es una tarea de todos los dirigentes del socialismo, recuperar el diálogo entre todos los sectores, poder reconstruir una estructura dinámica, flexible, democrática, con capacidad de incorporar a nuevos actores, pero que tenga homogeneidad y un proyecto común para seguir trabajando en la provincia, en la ciudad de Rosario y en la Argentina. ¿Puede revertirse el resultado en la provincia de Santa Fe, donde ganó Cristina por un margen muy chiquito? Mire, puede revertirse, sí. Además creo que es el lugar donde más bajo porcentaje ha sacado Cristina, ¿no? Así que creo que acá hay una fuerza también que lucha por lo social y que piensa en la educación, que piensa en la salud, que piensa en los lugares para que los niños se formen, como es el tríptico de la infancia, o como es la Redonda, o el Molino en el caso de Santa Fe. En fin, que pensamos en una sociedad que quiere integrarse más y que tiene necesidades, y por lo tanto hay que trabajar juntos para lograrlo. Este es el principio de la solidaridad. Hubo un cimbronazo muy fuerte con el radicalismo a partir de lo que usted dijo en un discurso de que el socialismo era el único partido moderno del siglo XXI y que los demás eran partidos viejos. No, digo que los demás han tenido oportunidades, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, el radicalismo, ¿no? Estuvo Irigoyen, Alvear, Irigoyen, Ilía, Alfonsín, De la Rúa, digamos, han ocupado el gran panorama del siglo XX, ¿verdad? Bueno, creo que realmente hay que buscar otras opciones. Esta un poco fue mi misión, mi mención, precisamente porque hay que renovar las ideas, ¿no? Si nosotros insistimos con las viejas ideas y que no dieron resultado, creo que realmente lo necesario es renovar. ¿Le sorprendió la reacción de Alfonsín, de la vicegobernadora Tellio en Santa Fe? No es la palabra sorpresa. Creo que realmente es lógico que reaccionen de la forma que reaccionaron. Pero quiero decirle también que mis expresiones no fueron públicas, ¿no? Sino fueron un acto partidario que estábamos de alguna forma agradeciendo y agasajando a los fiscales que habían cuidado los votos en el acto eleccionario. Es un problema nacional porque digo, nos deben estar viendo y muchos dirán, bueno, pero en Santa Fe la inseguridad crece, hay asaltos todos los días, los motochorros, es un problema que excede a las responsabilidades provinciales. No, yo creo que no excede, no es el problema de la palabra excede, sino que lo que falta es coordinación. Y eso tiene que venir de la cabeza nacional, tiene que venir del Ministerio de Defensa Nacional, de Seguridad, perdón. Entonces creo que realmente estos son los puntos que hay que corregir. Y eso es uno de los puntos que nosotros incorporamos en una carta que le enviamos a la señora Presidente para que convoque rápidamente a resolver estos temas. No esperemos que haya las elecciones, que después vayan a descansar los políticos, que no, ahora hay que hacerlo. Entonces, hay elementos, pero claro que hay elementos. Hay gente que está dispuesta, mire, no tenga ninguna duda que hay gente que está dispuesta. Ahora, si nosotros no tomamos el tema de la inseguridad como un tema central, que preocupe, que puede llegar a niveles que no quisiéramos que sea México, que es lo que vemos a veces en la comunicación de México, bueno, evidentemente tenemos que hacer algo, y ese algo hay que hacerlo ahora.
hubieron elecciones en la provincia de Santa Fe, volvió a ganar el Frente Progresista por un margen más finito. ¿Qué evaluación hace de lo que pasó en la provincia, gobernador? Que los electores son dueños de su voto. Y bueno, y ellos, la opinión de ellos es la que vale. Entonces, el resultado de la expresión de la voluntad de los electores de Santa Fe, y hay que respetarlo. A partir de esto, ¿cree que hay cosas que le falta al Frente Progresista llegar un poco más a algunos lugares de la provincia? Tal vez no se entendieron algunas cosas, digo, porque lo finito del resultado sorprende, y con del CEL. Bueno, está bien, pero esa es la realidad. Digo, las explicaciones hay muchas, pero seguramente hay para todos los gustos, pero la realidad es lo que quiso expresar la gente en las urnas. Ahora, nosotros tenemos que seguir trabajando para equilibrar la provincia de Santa Fe. Es una provincia que necesita desarrollar su norte, desarrollar su centro para que la gente no siga migrando. De lo contrario, le va a pasar a Santa Fe lo que le está pasando a la nación argentina, ¿no? Es como un tobogán que van todos al conurbano. Ahora, si nuestro destino es vivir también en el conurbano, bueno, entonces no sé qué vamos a hacer con el resto del país vacío, ¿no? ¿Se va para volver dentro de 4 años a la provincia usted? No, no creo, ¿eh? Yo creo que realmente ya he pasado por varias instancias dentro de la cosa pública. La verdad que siempre he agradecido muchísimo a la gente, al votante, en fin, así que me parece que son etapas que hay que dejar para la renovación. Yo creo que la constitución alberdiana a nivel nacional y bueno, las réplicas que ha tenido a nivel provincial que impiden la reelección, creo que son muy sanas, y hay que aportar a que se defienda realmente la posibilidad de la renovación, porque allí está el no anquilosamiento de los candidatos que verdaderamente le termina haciendo mucho daño a la democracia. ¿No volvería a ser gobernador? Bueno, no sé si usted me dice no volvería a ser gobernador, pero yo no lo tengo pensado como tal. Creo que realmente es un tiempo que brindé a una provincia que realmente es hermosa. Va a quedar usted, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y lo que se perfila, como el opositor más votado. Usted querrá ganar y no hay que descartar nada, pero esto lo obliga a tener 4 años de presencia nacional permanente, lo obliga a hacer política nacional, hará política nacional desde Santa Fe. ¿Cuál será el futuro? Bueno, en algún lugar nos va a encontrar trabajando, porque no me imagino yo todavía llegar al Parque Urquiza, a la cancha de bochas y a jugar con los jubilados. De esta manera concluimos, tuvimos la oportunidad de ver en el programa a referencias importantes de la política santafesina. El caso del primer bloque con María Eugenia Bielsa y con Jorge Boazo. Bielsa va a ser una de las figuras a tener en cuenta en esta nueva etapa que se vive en la provincia de Santa Fe. Después con Bonfatti, quien trazó algunas líneas de su futura acción de gobierno, lo mismo que Fein. La expectativa centrada en Wiener, en poder tener una buena elección y quedar como el opositor mejor votado este 23 de octubre, y también Miguel Lifchitz, que termina sus 8 años de gestión e inicia un nuevo capítulo en el Senado santafesino. Nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Votar. Presentó este programa Express Digital, tecnología que ha lugar. Revivilo en www.notiexpress.com.ar.